Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para explicarles el interesante tema acerca del polígono más pequeño que existe, aquel que tiene tres lados. Es cierto, estamos hablando acerca de los triángulos. Acompáñenme a escuchar esta explicación y estén atentos para que puedan resolver las preguntas que les propongo al final de la sesión. Bien, debemos empezar por entender qué es un triángulo y para eso vamos a ver justamente su definición. El triángulo es la figura geométrica formada por la unión de tres puntos no colineales, es decir, que no deben encontrarse en una misma línea mediante segmentos de recta. Un ejemplo de triángulo lo estamos observando. Acá tenemos al triángulo ABC, es decir, se denota a través de sus vértices y podemos observar que tiene algunos elementos. Vamos a ver. Los elementos que tenemos aquí son vértices y lados. Los vértices son A, B y C y los lados son justamente los segmentos formados por estos extremos como vértices. Es decir, los lados son AB, BC y AC. La notación se dice que el triángulo está formado por sus tres letras que corresponden a sus vértices, triángulo ABC. O lo mismo es denotarlo con el simbolito de triangulito ABC. Bien, y también observamos la medida de los ángulos en un triángulo. Y en el caso del triángulo tenemos dos tipos de ángulos. Hay ángulos internos y hay ángulos externos. Los ángulos internos serían, en este caso, alfa, beta y teta, mientras que los ángulos externos o exteriores serían X, Y y Z. Pues bien, hoy aprenderemos justamente lo más importante acerca de los triángulos. Es un tema bastante amplio, pero vamos a estudiar de manera sencilla lo básico acerca de los triángulos, los polígonos de tres lados. Bueno, empecemos con el perímetro. El perímetro de un triángulo es la suma de las medidas de sus tres lados. Dado que el perímetro es justamente el contorno, lo que rodea una figura geométrica, así se calcularía para un triángulo, por ejemplo, el que estamos observando aquí, ABC, las medidas de los lados son A minúscula, B minúscula y C minúscula. Entonces, el perímetro, y acá hay algo interesante que denotar, el perímetro se escribe como 2P. Ya les voy a explicar por qué razón. El perímetro sería A más B más C, es decir, la suma de los tres lados. ¿Por qué 2P? Lo que pasa es que la letra P comúnmente se utiliza para el semiperímetro. Por eso es que acá anotamos también que el semiperímetro es A más B más C dividido entre 2. Bien, pasemos a clasificar a los triángulos. Bueno, para clasificar los triángulos tenemos dos criterios. Uno es según la medida de sus ángulos, como lo estamos observando acá, y otro criterio es según la medida de sus lados. Empecemos con el criterio de los ángulos. Según el criterio de los ángulos tenemos tres clases. Triángulo acutángulo es aquel que presenta todos sus ángulos internos agudos. Acá tenemos un ejemplo, un triángulo que tiene todos sus ángulos agudos y decimos que como los ángulos son agudos, deben ser menores de 90 grados, los tres al mismo tiempo. Triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, así. El triángulo rectángulo, como ustedes podrán ver, también es muy conocido por el triángulo que tiene catetos e hipotenusa, ¿no es cierto? Pues bien, presenta un ángulo recto o ángulo de 90 grados, en este caso en el vértice B. Y bueno, los catetos son, como les comentaba, AB y BC, mientras que la hipotenusa es AC, el lado más grande, el lado más largo en el triángulo rectángulo. Y bueno, estos tres lados cumplen un teorema muy conocido, hace más de 2000 años que se conoce ese teorema, el teorema de Pitágoras.
La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene, como su nombre lo indica, un ángulo obtuso. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un triángulo obtusángulo. Este ángulo teta, si nos damos cuenta, está midiendo más de 90 grados. Por lo tanto, teta debe estar entre 90 y 180 para que se considere un triángulo obtusángulo. Es decir, teta es un ángulo obtuso. Ahora veamos la clasificación según la medida de sus lados. También puede ser de tres clases. Primero, triángulo escaleno. Es aquel triángulo que presenta lados de diferente longitud o simplemente todos sus lados son diferentes en medida. Si decimos que aquí los tres lados son diferentes, entonces acá indicamos que A es diferente de B y es diferente de C. Es el triángulo escaleno. Triángulo isósceles. Bueno, es muy conocido. Es el triángulo en el cual dos de sus lados tienen la misma longitud. Y en la clase de hoy vamos a emplear el triángulo isósceles bastantes veces, así que estén atentos, por favor. El triángulo isósceles, observen, tiene dos lados de la misma longitud, pero no solamente nos debemos quedar con que estos dos lados son iguales, sino también analicemos en la base cómo son los ángulos que se encuentran opuestos a esos lados iguales. Se dan cuenta que acá dice teta y acá dice teta. Entonces, esos ángulos también son iguales y esa es la característica principal del triángulo isósceles. Tiene lados iguales en medida y tiene ángulos iguales en medida en las respectivas posiciones. Muy bien, entonces significa que AB y BC son lados congruentes, es decir, que van a tener la misma medida. Y el triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene sus tres lados de igual longitud. Es decir, ya no solamente como el isósceles que tenía dos lados iguales en longitud, sino que ahora son los tres lados en igual longitud. Y ese triángulo es un triángulo especial, porque sus medidas angulares interiores todas son iguales también a 60, 60 y 60. Y los tres lados van a resultar tener la misma medida. Bien, teoremas fundamentales en el triángulo. Bueno, es importante tener en cuenta algunos teoremas para el desarrollo de los ejercicios que vamos a ver más adelante. Vamos a ver sobre todo aquí 5 teoremas fundamentales. Estén atentos porque algunos ya los conocen, los han visto años anteriores, pero siempre es bueno refrescar la memoria, sobre todo cuando vamos a resolver preguntas. Bueno, el primer teorema es acerca de la suma de ángulos internos. Todos sabemos que la suma de ángulos internos en un triángulo es 180 grados. La suma de ángulos externos es 360 grados. La medida del ángulo exterior, que vamos a emplear muchas veces también dentro de la parte práctica, es el ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, en este caso, x es igual a alfa más teta. La relación de correspondencia entre lados y ángulos simplemente es así. A mayor lado, mayor ángulo y viceversa. A mayor ángulo significa mayor lado. También lo vamos a emplear en alguna pregunta. Y finalmente el teorema de existencia o la desigualdad triangular, que expresa que si tenemos acá en el orden de mayor a menor los lados, A, B, C, un lado es mayor que la diferencia de los otros dos, pero menor que la suma de los otros dos. Y bien, entonces tenemos ahí los 5 teoremas fundamentales en el triángulo que vamos a emplear en la parte práctica. Listo, hemos llegado ahora sí a los ejercicios para aprender. En el primer ejercicio me dicen, del gráfico calcule el valor de x.
Solución. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en la figura que estoy señalando, de la pregunta uno, existen segmentos que se van repitiendo en longitud. Son iguales en longitud. Y cuando tenemos dos segmentos en un triángulo que son iguales, significa que se están formando triángulos isósceles. ¿Recuerdan? Entonces, por ahí va la solución. Recordamos que en el triángulo isósceles tenemos que en dos lados son iguales, pero también que eran iguales, ¿recuerdan? Se los dije. No solamente los lados son iguales, o sea, dos, sino también los ángulos correspondientes a esos lados en la base son iguales. Y eso es lo que vamos a utilizar en esta pregunta. Observen. Si acá tenemos 2x y acá tenemos un triángulo isósceles, significa obligatoriamente que el ángulo que viene en este vértice a la derecha tiene que ser 2x. Le colocamos 2x. ¿Va acá? Por otro lado, observen en el triángulo isósceles de la derecha, el último, el que está acá, más a la derecha. Este es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales, bolita azul y bolita azul. Estos dos ángulos, este ángulo y el de aquí, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo isósceles, ¿correcto? Ahora, ¿se dan cuenta que al mismo tiempo de estar cumpliéndose que es un triángulo isósceles, se estaría cumpliendo la regla del ángulo exterior que dice que ese ángulo sumado con ese ángulo me da 2x? Pregunta, ¿qué ángulos iguales me darían como suma 2x? Y la respuesta es evidente. Tiene que ser, acá aplicamos la propiedad del ángulo exterior, como les estaba comentando, tiene que ser x y x. X más x, 2x. Entonces cumplimos con que es un triángulo isósceles y cumplimos con la propiedad del ángulo exterior que justamente acá he traído a recuerdo. Entonces ya tengo que el ángulo acá es x y x para que me dé 2x. Siguiente análisis. Estén atentísimos, por favor, chicos. Miren. Fíjense bien. Vamos a resaltar acá. Fíjense en el ángulo 2x y en el ángulo x. Yo podré aplicar la propiedad del ángulo exterior con ellos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde podría aplicar? Pues fácil. Esta x más 2x me daría como resultado el ángulo que va en este vértice. Aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser ese ángulo? 3x. X más 2x, 3x. ¿Dónde más se repetiría el 3x? Como aquí tenemos un triángulo isósceles, otra vez, el ángulo que iría en este vértice también tendría que ser 3x para que cumpla que se trata de un triángulo isósceles. Muy bien. Ahora vamos a colocando otro color. Quiero que se fijen en el ángulo 3x y ahora en el ángulo x que estaba al inicio. ¿Se dan cuenta que yo podría aplicar una vez más la propiedad del ángulo exterior de esta manera? A ver, vamos a colocar el puntero láser. Ahora sí. Mira, fíjense. Si esta x la sumo con 3x, me daría el valor de ese ángulo que va en este vértice. Es decir, ¿cuánto sería? 4x. Entonces ya tengo el valor de ese ángulo. Finalmente, ya llegamos al final de la pregunta. Tenemos dos lados iguales acá. Significa que se trata de un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo que va en este otro vértice tiene que ser el mismo que se ha colocado en el vértice de la derecha. Es decir, también va a valer 4x. ¿Ya está? Finalmente, chicos, hemos formado un triángulo con sus tres ángulos. Es decir, vamos a aplicar la suma de ángulos internos. 4x más 4x es igual a 180 grados, de donde 9x es igual a 180,
pasen a dividir el 9 y les queda que x vale 20 grados. Perfecto, muy bien. Pregunta 2. Del gráfico, calcule el valor entero de AB, dice aquí. Bueno, parece que no han salido las letras AB, pero aquí debe ser, en la parte inferior, ahí está. Listo, como si nada hubiera pasado. Ya tenemos ahí el segmento AB que nos están pidiendo. Sí se notaba, chicos, ahí decía justamente hallar X, así que no hay problema. Bueno, la solución es sencillísima. Lo que tenemos que, solución acá, solución 2, recordar es el teorema de correspondencia que lo mencioné dentro de la teoría. Bueno, solo lo mencioné, pero ahorita lo voy a explicar con más detalle. El teorema dice que a mayor lado, mayor ángulo, y viceversa. A mayor ángulo significa mayor lado. ¿Cómo así? ¿Se dan cuenta ustedes que acá tienen un triángulo rectángulo donde está la x como cateto y la raíz de 5 como hipotenusa? Pues bien, la raíz de 5 está opuesto a 90 grados y 90 grados es el mayor ángulo, pues, en un triángulo rectángulo. Entonces, a mayor ángulo, que es el 90, significa que la raíz de 5 va a ser el mayor lado. Por lo tanto, ¿de qué nos damos cuenta? En el primer triángulo nos damos cuenta que x como cateto tiene que ser obligatoriamente menor que la raíz de 5. O si lo pueden observar al revés también, la raíz de 5 tiene que ser mayor que x, porque ese lado más grande se está oponiendo a 90 grados. ¿Ok? Ahora, en el segundo triángulo yo puedo plantear la misma relación. Solo que en este caso, ¿quién es el mayor lado? El mayor lado en el segundo triángulo sería x, porque está frente a 90 grados. Es decir, x es mayor que la raíz cuadrada de 2. Ahora, si ustedes se dan cuenta, tengo dos desigualdades, una con mayor y otra con menor. Entonces yo puedo unir ambas desigualdades y esto me quedaría de esta manera. Observa que x es mayor que la raíz de 2, pero al mismo tiempo debe ser menor que la raíz cuadrada de 5. Y bueno, con calculadora o recordando cuál es el valor aproximado de las raíces, nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 2 es más o menos 1,4142. Entonces, ahí está su valor, digamos así, aproximado. Y la raíz cuadrada de 5, 2,236 y más decimales. Como me están pidiendo en la pregunta calcular el valor entero del segmento AB, ¿cuál será el valor de esa X del segmento AB? Si tenemos que está entre 1,4 y 2,23, ese valor entero será 2, porque es el único número entero que está entre 1,4 y 2,236. Solamente el 2. ¿Se entendió? Perfecto. Vamos a borrar los dibujos que habíamos hecho en la diapositiva anterior. Ahora sí. Pregunta 3. En un triángulo isósceles, la suma de las medidas de dos ángulos diferentes es igual a 100 grados. Calcule la suma de las medidas de los ángulos adyacentes a su base. Bueno, chicos, en esta pregunta no hay ningún gráfico, solamente es texto. Ustedes tienen que estar preparados para que puedan graficar lo que involucra el problema. Muy bien. Solución. Bueno, como no hay ningún gráfico, pues lo primero que tenemos que hacer es graficar. Graficamos el triángulo isósceles. Ahí está. He cogido la plantilla de la teoría. Y me están diciendo que la suma de dos ángulos diferentes, chicos, los ángulos de abajo, los dos son iguales. El ángulo diferente a los dos es el de arriba. Y me están diciendo, la suma de dos ángulos diferentes. Yo al ángulo que está en la parte superior le voy a colocar alfa. Entonces, cuando me dicen la suma de dos ángulos diferentes, ¿a qué ángulos se estarían refiriendo? A teta, es uno, y el otro que es diferente
alfa. Ambos son diferentes, por lo tanto, así es como se tendría que escoger. Bien, el dato. El dato es que alfa más teta es 100. Ahí lo dice bien clarito el problema. 100 grados. Pero hay algo importante o interesante a considerar. La suma de los tres ángulos debe ser 180, ¿no es cierto? Es decir, alfa más teta más otra vez teta es igual a 180 por la suma de ángulos internos. Pero hace un minuto acabo de decir que alfa más teta vale 100. Entonces yo podría reemplazar y me quedaría 100 más teta igual a 180 grados, de donde teta mide 80. Ahora la pregunta era calcular la suma de las medidas de los ángulos adyacentes a la base. ¿Y quiénes son adyacentes a la base? Teta y teta. Por lo tanto, teta más teta es igual a 160 grados. Perfecto. Pregunta 4. En un triángulo ABC se traza la cebiana interior BP. Si AP es igual a PB, PC es igual a BC y la medida del ángulo ACB es 40, calcule la medida de ABP, del ángulo ABP. Bueno, lo he leído completo, pero la verdad es que quería cortar la lectura cuando hablaron acerca de cebiana interior BP. Lo que pasa es que para poder entender el problema tenemos que graficar. Tenemos que ir graficando sobre la marcha, sobre la lectura del ejercicio. Así tienen ustedes que acostumbrarse a resolver los problemas de geometría, porque no todos tienen gráfico. Muy bien. Solución. A ver, lo primero que tenemos que hacer es graficar al triángulo ABC. Perfecto. Ya lo grafiqué con las condiciones que estipulaba el problema. ¿Cuáles son esas condiciones? AP es igual a PB, es decir, aquí. AP igual a PB. Yo le he colocado el indicador bolita, para decir que los segmentos son iguales en medida. ¿Qué más? PC es igual a BC. Igualito. Le he colocado un indicador corazoncito para saber que los segmentos son iguales. Y finalmente, la medida del ángulo ACB es 40 grados. ¿Dónde está ACB? ACB. Es decir, este ángulo que se encuentra aquí es 40 grados. Y bueno, por ahí va la solución. Coloquemos 40. Chicos, si tú tienes triángulo isósceles aquí en el corazoncito, corazoncito, significa que el ángulo aquí en P y el ángulo en B tienen que ser obligatoriamente iguales, porque así es un triángulo isósceles. Pregunta, si acá ya coloqué 40, ¿cuánto valdrán esos ángulos? Mm, Pues muy fácil. Em, de 40 para 180, que es la suma de los tres, me faltaría 140. Si lo dividimos entre 2, sale 70 y 70. Ahí está. Entonces ya encontré la medida de esos dos ángulos interiores. Tienen que ser iguales, porque es un triángulo isósceles. Ahora, recuerden la propiedad del ángulo exterior. Este 70 se podría obtener mediante la suma de este ángulo, que no lo conozco, más el ángulo de arribita. Y que tienen que ser iguales, porque se trata también de un triángulo isósceles. ¿Qué ángulos iguales sumados me dan 70? Bueno, facilito. 35 y 35 grados. Entonces ya tenemos todo. Solamente haría falta dar la respuesta. La respuesta es que la medida del ángulo ABP, ABP, es igual a 35 grados. Bien, chicos, hemos llegado casi al final. Les dejo estas preguntas para que ustedes puedan intentar resolver. Están hechas a la medida de lo que hemos trabajado. Em, por ahí de repente encontrarán alguna complicación, alguna duda. Em, no, valga la redundancia, no duden en escribir un mensaje a través de la guía virtual o en todo caso, en su defecto, esperar
la clase a través de la plataforma Zoom, donde vamos a poder despejar todas las dudas. Y ya saben, aquellos que no estén comprendiendo o les parezca algo abstruso, algo difícil, tienen que preguntar, decirlo en ese momento. Em, Justamente las clases de la plataforma, si ustedes se están dando cuenta, nos están ayudando para poder despejar todos los inconvenientes que podríamos tener en las sesiones. Y ahí también vamos a resolver algunas prácticas, algunas tareas eh, en vivo. Ahí quiero ver si es que de verdad es la única manera para poder comprobar de que están comprendiendo. Bien, chicos, entonces ya saben, ahí están las preguntas. Yo les agradezco bastante el esfuerzo que dan por estar siempre descargando las clases, observando los videos que realizamos los docentes, y eso merece pues una felicitación. Muchas gracias, chicos. Ya saben, quédense en casa, todavía la cuarentena continúa. Hay que estar siempre con las medidas de protección debidas, no salir de casa, solamente las personas que están encargadas de las compras y los alimentos. Bien, chicos, cuídense mucho. Hasta pronto.